Bien, Éxodo 2:2. Vayan tomando apuntes, como lo voy a hacer yo. Tomamos una hojita, tomamos un cuaderno de apuntes y vamos a ir analizando un tema. Éxodo 2:2 dice, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido durante 3 meses. Aquí vemos que el relato bíblico habla de una mamá que tuvo un bebé, lo tuvo escondido y lo escondió por 3 meses. Cuando estamos, presten mucha atención, que esto es demasiado interesante. Aquí habla de una mujer, todavía no sabemos quién es, que tuvo un bebé y lo tuvo escondido y lo escondió por 3 meses. Lo primero que yo tengo que ver de este relato bíblico es meterme en el relato y pensar, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el embarazo de esta mujer? ¿Cómo pasó ese embarazo? Asustada, con miedo, preocupada por algo. Tiene el bebé y lo tiene a escondidas y lo esconde por 3 meses. Entonces aquí vemos que hay un bebé que nace, vamos a colocar bebé que nace bajo amenaza. Bebé que nace bajo amenaza. ¿Cuál era el bebé que nació bajo amenaza? ¿Cuál era? Moisés. 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 Bien. Así que Moisés nace bajo amenaza. ¿Cómo sería el embarazo de esta mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo? Jocabed. Muy bien. Así que Jocabed se queda en embarazo en un tiempo peligroso, pasa un embarazo asustada porque las condiciones no son para tener bebé. Cuando el bebé nace, lo esconde. ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué? Porque estaba amenazado de muerte. Porque había el peligro de la orden de matar a los bebés. Muy bien, Herodes había dado una orden. muy bien. Así que aquí leemos, ¿cómo dice? Faraón había dado la orden. Les pido, por favor, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Teresa, cierra el micrófono, por favor. Teresa, cierra el micrófono, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las manitos porque al final yo no les entiendo nada. Entonces, como que la persona que hable dé el mensaje completo. Teresa, has hablado, pero no te he entendido lo que has dicho. ¿Qué querías decir? Estaba contestando lo que se preguntó, doctor. Sí. ¿Qué contestaste? Tranquilo, digo. Lo que se preguntó, las 3 preguntas contesté, pero como hablaron todos a la vez, no entendí tal vez. Tranquilo, no te preocupes. Vamos a hacerlo. Usted levanta la manito y ustedes saben que no tengo ningún problema en que pregunten o en que contesten las preguntas. Así que para el tema de salud que vamos a ver hoy, vemos aquí un niño que nace bajo amenaza, llamado Moisés. ¿Por qué nació bajo amenaza? Porque el pueblo se estaba engrandeciendo, el pueblo esclavo, y tenían miedo de que el pueblo esclavo se creciera mucho porque era muy fértil, eran muy fértiles, y entonces se creía que niño que naciera, sobre todo varón, pues no interesaba. Niñas, todas las que sea, pero niños no, porque se pueden armar y de aquí a mañana pueden tomarse el reino. Y por lo tanto,
La mamá tenía miedo porque podían matar a su niño, así que lo esconde. La historia ya la sabemos, sabemos que ella después, al ver que ya no lo podía tener más, entonces lo coloca en una canastilla una arquilla y lo coloca en el río. Eso ya lo sabemos. Pero como este tema es un tema de salud, no nos vamos a enfocar en eso, vamos a ir a buscar algo que estamos buscando. Y yo quiero que ustedes descubran qué es lo que estamos buscando de salud que tanto nos interesa. Luego vamos a ir a Éxodo 2:15. Éxodo 2:15. Dice, y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Así que aquí está la segunda parte del relato. El niño nace bajo amenaza. Y luego, cuando Moisés tenía 40 años, se da cuenta que están maltratando a alguien de su nacionalidad, de su raza, y entonces actúa, pero se le va la mano y mata a un egipcio. Y cuando se riega la noticia que Moisés había matado a un egipcio, ¿qué hizo el rey en el 15? Y cuando el faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés. ¿Qué le tocó hacer a Moisés a los 40 años? Huir. Muy bien. Entonces, a los 40 años a Moisés le toca huir. Luego pasa algo a los 80 años. Éxodo 3, del 2 al 10. Éxodo 3, del 2 al 10. Presten mucha atención porque aquí hay lecciones que necesitamos entender para poder entender la salud y la enfermedad. Éxodo 3, del 2 al 10. Dice, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviaré a Faraón para que saques a Egipto a, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Así que a los 80 años de bebé perseguido, a los 40 perseguido, y a los 80 entonces el Señor Dios le da una misión. Dios le da una misión. Yo estoy tomando apuntecitos, aquí en una hojita, estoy tomando apuntes. Para que ustedes vean de estos relatos que yo les voy a mencionar, el tema de salud tan maravilloso que nos muestra la Biblia y que uno no se da cuenta de estos temas.
Así que Moisés, a los 80 años, se le aparece el Señor en una zarza ardiente. Luego vemos la historia de Moisés. Voy a decir las citas porque son muchas citas y no quiero leerlas todas. Confronta al faraón. Moisés confronta al faraón, recibe un llamado y viene y confronta al faraón. Eso se encuentra en Éxodo 5:12. Luego, en el capítulo 14, aparece el éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Luego aparece Moisés 80 días, escuchen, 80 días sin comer en el Sinaí, en Éxodo 34:28. Después de los 80 días de estar en la presencia del Señor en el Sinaí, según Éxodo 34:28, aparece en Éxodo 34:29 que el rostro de Moisés resplandece. Luego, durante los 40 siguientes años, guía a 2 millones de personas por el desierto. A los 120 años, según Deuteronomios 34:7, aparece un tema. Y yo quiero que ustedes se centren en el tema final de la vida de Moisés, que se encuentra en Deuteronomios 34:7. Dice Deuteronomios 34:7, dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor natural. Murió Moisés, siervo de Jehová. ¿Qué dos cosas de salud importantes dice el texto de Deuteronomios 34:7? En el 34:5 dice que murió, y luego el 34:7 destaca la calidad de vida que tenía Moisés. ¿Cuál era la calidad de vida que tenía Moisés? ¿Cuál era? Nunca perdió su vigor ni la vista. Bien. Muy bien. Ese es un detalle, Carmencita. ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál fue el Nunca otro? sus ojos se oscurecieron, nunca perdió la vista. Muy bien. Perfecto. Carmen y Lina Olave, perfectas las preguntas. La Biblia destaca que Moisés murió a los 120 años, pero que sus ojos no se oscurecieron. Tenía una visión perfecta. Y luego, como dice Carmencita, dice, ni perdió su vigor natural. Un hombre de 120 años que no perdió fuerza, que tenía energía y que no perdió su visión. Esa es la primera parte del estudio que vamos a hacer hoy. Ahora quiero invitarles para que hagamos un paralelo. Presten atención al paralelo. No piensen que esto ya terminó, porque yo puedo llevarlos a otro tema con Moisés. Y aquí yo he recortado la historia, la he resumido para decir cómo nació Moisés, punto número 1, que a los 40 años sufrió persecución, punto número 2, que a los 80 se le da una misión, que vive por la misión que Dios le da, vive para la misión que Dios le da, y luego a los 120 años tenía vigor y sus ojos no se oscurecieron. No usaba gafas Moisés para leer. Moisés podía ver como una vista de un muchacho. Tenía energía como energía de muchacho. Miren el paralelo con otra historia parecida. Vamos con el siguiente.
Y este lo vamos a leer. Vamos a leer algunos dos versículos para que ustedes vean de dónde comienza la historia. Y les invito a Génesis 21:3. Génesis 21:3. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tienen? Sí, señor, ¿lo leo? Y léalo, por favor. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Hasta ahí o sigo? No, hasta ahí. Ok. Bueno, presten atención. En el anterior vemos una mamá que tiene un hijo y lo tiene a escondidas. Nace bajo amenaza. ¿Qué particularidad tiene el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué diferencia hay entre el nacimiento de Moisés y el nacimiento de Isaac? Uno era con amenaza y el otro estaba esperando sin tener ningún peligro. Sí, Era un niño deseado. Estaba esperando la promesa. sí, todos han dicho cosas que son real, pero alguien me falta un detalle importante. Leonor, adelante. ¿Que Sara no tenía temor? Bien, sí, pero me falta un punto importante. Que fue concebido en la vejez. Exacto. Eso, esa es la respuesta correcta. Se podría decir que el nacimiento de Isaac era un milagro. ¿Qué edad tenía Sara? ¿Qué edad tenía Sara? 90 años. 90 años. Dice el 5, lea el 5, Leonor. Sí, señor. El 5 dice, después seguía Abraham, y el nombre Isaac, cuando su hijo, 5, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Espera. Muy bien, déjenlo ahí tranquilo. Luego usted lee el relato en la casa. Mientras que el nacimiento de Moisés fue un nacimiento bajo amenaza, bajo peligro, ¿cómo fue el nacimiento de Isaac? ¿Nacimiento qué? También Anhelado, parecía. ¿Cómo? anhelado. Sí, No, bajo amenaza, porque ya la señora también era, ni ella podía creer lo que él que iba a estar embarazada, bueno, ¿verdad? ese puede ser un punto de vista interesante, Carmencita, y yo no lo había visto así. La verdad, no lo había visto así. Lo que yo veo de este nacimiento es que es un nacimiento milagroso. Ya a Sara no le llegaba el periodo menstrual. O sea, científicamente, biológicamente, Sara ya no podía tener hijos. Por lo tanto, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento bajo milagro, un nacimiento milagroso. Y claro, Carmencita tiene la razón. Una mujer que sabe que ya tiene 90 años de edad, que ya se le fue el periodo hace mucho tiempo, pues se queda en embarazo, ya está adulta, ya está mayor. ¿Qué puede esperar? Pues tiene miedo de perder su hijo, claro que sí, pero vamos a destacar el nacimiento de Isaac como un milagro de Dios. Mientras que el uno nace bajo amenaza, el otro nace bajo tranquilidad, hay amor, pero es un hijo deseado, pero nace bajo un milagro de Dios. Punto número uno. Luego, cuando tenía 30 años, vamos a leerlo, Génesis 22:9. ¿Qué pasó cuando tenía 30 años?
Aquí dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ese es el 22. Sí, 22:9. señor, 22:9, 22:9. Cuando Muy bien, llegaron al lugar señalado, ese es el 9. muy bien. Cuando Isaac tenía 30 años, pasa algo. Moisés recibe la orden de sacrificar a su hijo Isaac y se van. Y si usted lee el relato desde el versículo 7, desde el 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Así que aquí vemos un poco la historia de Isaac. Nace bajo milagro, luego es pedido por Dios como sacrificio, como prueba de la fe de su padre Abraham, y luego a los 40 años, a los 40 años nace, a los 40 años hay un matrimonio. A los 40 años hay un matrimonio. Lo encontramos en Génesis 24:67. Dice, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Así que a los 40 años, Isaac se casa con Sara, a los 40 años. A los 60 años, nacen Esaú y Jacob. Cuando Isaac tenía 60 años, nacen Isaac y Jacob. A los 130 años de vida de Isaac, Dios confirma el pacto. Según Génesis 26:24, Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero no le da una misión. Mientras que en la historia de Moisés vemos que el Señor le dice, tengo una misión para ti. Aquí lo único que le dice es, tranquilo, que yo estoy contigo. Y luego veamos lo que pasa en Génesis 27:1, que no lo quiero decir yo, quiero que usted lo diga. Génesis 27:1. El que lo tenga, por favor, léalo. Yo, doctor, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Muy bien. Gracias, hermana Leonor. La Biblia muestra que Isaac, sí, hermano Nehemías, vamos a, si encuentra la cita de qué edad tenía exactamente Isaac cuando lo iban a sacrificar, le agradezco que nos la comparta. Estoy leyendo los mensajes que están escribiendo y el hermano Nehemías menciona que Isaac tenía menos edad cuando lo iban a sacrificar. Yo quisiera que si usted tiene la cita, alguna cita, no hay ningún problema. Bueno, escuchen lo que les voy a decir.
Es importante, pues, hacer una cronología exacta. Claro que sí, hermano Nehemías. Eso es muy importante, la cronología exacta. Pero para el tema que estamos teniendo, no es totalmente relevante. Sí es importante que lo que uno diga es verdad. Obviamente que sí. Si usted me puede regalar la cita, le agradezco mucho. Pero sigamos con el tema, que es lo que yo quiero que llevamos. A los 137 años, ¿qué dice la Biblia de Isaac, hermana Leonor? A los 137 años. ¿Qué versículo, doctor? El que leyó usted, 27:1. Aquí dice, Isaac había llegado a viejo, no dice los años, y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Hasta ahí va el 1. Ajá. El 2 ¿Cómo usted? dice, ¿cómo te dará, no? Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo Muy bien. morirme. Si ustedes ven, hay una diferencia entre la vida de Isaac y la vida de Moisés. Leamos la última cita. Génesis 35, 28 y 29. La última cita para que hagamos un paralelismo correcto. Génesis 35. Génesis 35, 28 y 29. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu y murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. ¿Cómo murió Isaac? ¿Cuál Viejo, Dice que viejo. y qué más? Lleno de vida. 180 años. Sí, Doctor, yo no entiendo Sin por ahí visión. si Sin no visión. leí o yo estoy confundida, que decía que Esaú, Jacob, le engañó a su padre porque no veía bien. Y como ahora sí. dice que estaba lleno de vida, No, llenos de días, no de vida. lleno Llenos de de días. día. Ah, O sea, perdón. viejo. No es lleno de vida, es lleno de días. ¿Estamos comprendiendo? Sí, doctor. Sí. No, es muy diferente una cosa de la otra. ¿Cómo dice la Biblia que murió Moisés? ¿Cómo murió Moisés? ¿Qué destaca la Biblia de Moisés? Con vista y con vigor. Muy bien, Carmencita. La muerte de Moisés, la Biblia destaca que murió con vigor y con buena visión. ¿Cómo murió Isaac? Ciego y viejo. Ciego y sin fuerzas, envejecido. Así que a mí me interesará saber por qué Moisés murió con buena visión y lleno de energía, y por qué Isaac murió ciego y sin vitalidad. Por Adelante, la alimentación, doctor. Elvia, adelante. Buenos días. Sí, Buenos como días. dijo la hermana, por la alimentación. Estaba buscando en la Biblia, pero no encontraba. Pero dice aquí que él dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. No sé en qué parte como que dice que a él le gustaba comerse la comida como con jugos de fruta, creo que era, como con vino, ¿ya? Tranquilo. Solo, sí, muy bien, no te preocupes. Aquí está hablando. Vale. Bueno,
están colocando mensajes, entonces ustedes pueden leer los mensajes para las referencias que decimos aquí. Si alguna está alterada, entonces ustedes en los mensajitos lo escriben. Elvia, dice la palabra de Dios en Génesis 25:28, dice, Isaac amaba a Esaú, escuche, Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. ¿Por qué amaba ese padre a su hijo cazador? ¿Por qué lo amaba? Que le traía carne, ¿Cómo era Isaac? carnívoro. Muy bien, perfecto. Isaac tenía una dependencia emocional y alimentaria de la carne de caza que Esaú le traía, era su alimento favorito y frecuente. Luego, no solamente comía dice, en su entorno se preparaban potajes de lentejas. Luego, en Génesis 27:25, Isaac, antes de dar la bendición, Isaac pide, tráeme vino y beberé. El vino era parte habitual de su mesa. ¿Qué consumía Isaac? ¿Qué era la comida preferida de Isaac? Carne y licor. Carne y alcohol. El perfil alimentario de Isaac era una dieta rica en carnes rojas, tenía una vida sedentaria, ligada al placer. La Biblia trata a un hombre que vivía para comer bien, más que para moverse con propósito. Si usted mira, la vida de Isaac no muestra que Isaac tenía un propósito como sí lo tuvo Moisés. Vivía una vida buena, una vida chévere, el hijo de la promesa, y Abraham había hecho riqueza. Así que uno podría decir que Isaac no tenía nada de qué preocuparse. Hijo de la promesa, y su hijo cazaba, le traía, tenía abundancia de pan. Era muy buena la vida de Isaac. Carnívoro, amante de la buena dieta, pero en la edad adulta se quedó ciego, totalmente ciego, y no tenía energía, no tenía vigor. Vamos a ir al contrario de Moisés. Moisés en Éxodo 16:31 dice, comía maná, era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. En Números 11:8 dice que esa semilla se molía, se cocía o se hacía tortas, era el alimento base de Israel durante 40 años. El Salmo 78:25 llama al maná el pan de los ángeles. Luego, en la vida de Moisés, hay ayunos prolongados. 2 veces, en Éxodo 34:28, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Cuál era la bebida de Moisés? ¿Cuál era la bebida de Moisés? Agua. Agua. Esto ocurrió Y Moisés caminaba mucho y recibía mucho sol, o sea, vivía una vida ejercitada constantemente. con propósito. Agua de la roca. Éxodo 17:6, el pueblo bebía agua de Dios, provenía milagrosamente. Moisés dependía de esa provisión. Luego la palabra de Dios dice en Éxodo 12:8, dice, la primera Pascua incluida asado, hierbas amargas y pan sin levadura, una comida cargada de simbolismo, pero también nutritiva. La reflexión final dice, Isaac comía más, vivió más años, pero se apagó antes.
En Proverbios 23, 20, 21, el Señor advierte: no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán. En Eclesiastés 10:17 dice, añade, bienaventurada tu tierra cuando tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber. Entonces, la Biblia sí tiene temas de salud donde nos enseña a nosotros cómo llegar a una edad adulta donde no se acabe la energía. A nosotros nos dicen las filosofías humanas, las cisternas rotas nos quieren engañar y desviar la mente del plan verdadero. La dieta de Moisés fue una dieta mucho más vegana y en cambio la dieta de Isaac fue una dieta mucho más carnívora, más de alimentos excitantes. Mientras que el uno comía alimentos excitantes, el otro comía alimentos que no eran estimulantes, alimentos para regenerar, alimentos que sostienen al ser humano, pero que no causan excitación. Pero aquí hay una segunda reflexión que tenemos que hacer. Mientras que Moisés nace o se le da un propósito de vida, Isaac, ¿cuál es el propósito de vida? Pues hacer hijos para que siga la promesa. Pero no tenía un propósito como le tocó a Moisés. Y el propósito de Moisés no fue un propósito de vaya haga tal cosa, no, vaya, lleve este pueblo y sáquelo de allá y llévelo hasta allá. Y durante ese periodo, el pueblo se rebeló y Moisés tenía que estar constantemente en comunión con Dios porque Dios era su respaldo. Moisés no solamente se le dio un propósito, sino que además para cumplir ese propósito, Moisés vivía apegado al Señor, apegado a la instrucción divina. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Vivir 180 años? Hay algunos teólogos que dicen que Isaac se quedó ciego a los 137 años. A los 137 años se quedó ciego. Y vivió hasta los 180. ¿Cuántos años vivió ciego Isaac? ¿Cuántos? Si se quedó ciego a los 137. 50. 57. 43 años. 43 años ciego. Ciego y cargado de años. Quiere decir viejo, envejecido. No cargado de vida, cargado de días, cargado de años, viejo. Se apagó antes. ¿Es eso lo que usted y yo queremos? Larga vida, pero enfermo. ¿Queremos eso? José Roberto, ¿qué quería decir? Buenos días, doctor. Creo que nuestro hermano y doctor Jaramillo ya está. Me pareció verlo en Sí. el Bueno, listado. no sé si el doctor David Jaramillo está ahí. Doctor, habíamos dicho que la temática empezaba a las 5 de la mañana. No sé si usted lo olvidó. Buenos días, hermano Rubén, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Sí, pensé que era el próximo domingo, en eso me confundí. De todas maneras, voy a hablar con la persona que me va a acompañar, a ver si él ingresa ahorita. Él va a ingresar más o menos en unos 10 minutos, pero yo le envío un texto a usted para confirmarle. Dale. Muy bien.
Muy bien, continuemos entonces. Hermana Leonor, ¿qué querías decir? No, que qué pesar haber dejado el tema ahí tan interesante que si lo terminábamos, pero qué bueno que lo vamos a poder terminar. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes ven, hay muchos relatos en la palabra del Señor que nos hablan de salud, pero nosotros no nos damos cuenta. Hoy hay una creencia generalizada que le dice a la gente que si usted quiere vivir saludable, que el alimento sin carne es un alimento perjudicial. Ayer vi una noticia y he visto noticias últimamente hablando de las personas que comen vegetales y muestran la muerte de un niño que se enfermó gravemente, lo llevaron, le hicieron exámenes y apareció que tenía el cerebro lleno de microbios y que esta fue el motivo de la muerte. Y destaca la noticia y dice, y cuando se les interrogó a los padres cuál era la dieta que llevaban, ellos destacaron que ellos eran veganos y su hijo comía muchos vegetales crudos. Así termina la noticia. Mis amados, hoy tenemos demasiadas corrientes dietéticas, demasiadas corrientes de salud, demasiadas corrientes de psicología. Y entonces el mundo está de aquí para allá, el ser humano está de aquí para allá, sin entender, sin comprender, porque ¿a quién le hago caso? ¿A quién le creo? Una de las corrientes dietéticas de este momento y que lo están propagando médicos y especialistas es una dieta basada en carnes y en grasas llamada la dieta keto. Se propaga la dieta mediterránea. David, que está en España, y este servidor que estuvo casi 11 años en España, y muchos de ustedes imagino que saben qué es la dieta mediterránea. Yo diría que la dieta mediterránea es 50-50-50. ¿Qué es 50-50? 50% vegetales crudos, ensaladas y 50% carnes. La mezcla, la mezcla, la mezcla. Pero la Biblia no menciona, hace el paralelismo entre Isaac, que duró 43 años ciego, 43 años ciego y sin energía. ¿Por qué amaba a Isaac? Porque era comilón de carne. Isaac se iba a cazar, le traía carnecita y por eso Isaac amaba a su hijo. ¿Por qué, si es verdad que la carne es la dieta correcta, por qué Isaac envejeció antes, se apagó antes, se quedó ciego antes, se quedó sin energía antes? Entonces yo quisiera que ustedes sepan, y aquí hay algo que es mi reflexión puntual, mi reflexión general. No solamente es importante lo que comes para tu salud, para tu vitalidad, para tu longevidad, sino además si se tiene un propósito en la vida. Hay personas que se pensionaron, hay personas que sus hijos crecieron y ya se fueron. Y ahora a tomar vinito y a comer carne. Relajado. Mensualmente me llega la pensioncita, me dedico a vivir bueno, porque ya trabajé bastante. ¿Cómo viven sus últimos años de vida? ¿Cómo viven sus últimos años de vida? Llenos de días, sin energía, apagados.
es muy importante que junto a una correcta alimentación tengamos un propósito de vida. Este servidor desearía, y es una cosa que le imploro al Señor, una de las cosas que yo siempre le imploro al Señor es, Señor, dame sabiduría, dame memoria, dame memoria. Y quisiera que si el Señor me regala años, que esos años sean con vitalidad. ¿De qué le sirve a usted llegar a cierta edad sin energía, sin vitalidad, que lo tengan que bañar, que lo tengan que vestir, que lo tengan que alimentar? ¿De qué nos sirve eso, mis amados? Y la Biblia muestra el amor de Dios por Moisés. Moisés no murió de viejo. Isaac murió de viejo. Moisés murió cuando cumplió el propósito de Dios y el Señor le dijo, hora de descansar, Moisés. Y la Biblia muestra que ni siquiera, porque Moisés representa a un grupo de personas, y ojalá nos pareciéramos, nuestra vida se pareciera a la de Moisés. Llevar almas para el reino de Dios. Tener una vida con uno de los principios de los 8 remedios naturales, la temperancia. Moisés era temperante. Moisés tenía confianza en Dios, aparte de lo que ya dijo Consuelito. ¿Qué dijo Consuelito? Él hacía ejercicio, recibía sol, dormía temprano porque estaban en el desierto. Así que la vida de Moisés nos muestra los 8 remedios naturales, pero una vida con propósito. Y muchos de nosotros, mis amados, hemos llegado a cierta edad. Yo quisiera escucharles a ustedes que ya tenemos cierta edad, 60 años, 65 años. Ya estamos apagados. Nos duele todo. Tenemos que vivir tomando acetaminofén, ibuprofeno, sobándonos cositas. Todos los días es una vida de quejambres, porque hemos hecho las cosas mal. Carmencita, ¿qué querías decir? Buenos días a todos, compañeros. Señor le bendiga. Estoy atónita, como se dice en la palabra, con lo que usted está hablando, porque justamente yo ayer estaba tratando de encontrarme yo misma. Yo tengo 65 años, usted nombra mucho la edad. He leído en la palabra en el libro de Isaías 40, creo que estamos en el 27, 28, por ahí en esos versículos, donde el Señor también habla, así como está diciendo el profesor Rubén, de que hay que tener una vida con propósito, porque es donde el Señor respalda. Él dice que Él da energía, da visión como el águila, da ese aliento, esa fuerza que solamente Dios la puede dar, como la que le dio a Moisés para nosotros, porque tenemos una vida con propósito en Él. Lo tomamos en cuenta a Él en nuestra vida, y nosotros, él nos prepara para algo muy importante para Él, que seamos nosotros como el vaso escogido para Él hacer algo. Él nos da la vida, la vitalidad, pero tenemos que tener el propósito en Él. No como dice el profe, cuando Isaac era ya como que se había jubilado, algo así, ¿no? Entonces, el sistema a nosotros nos enseña a jubilarnos, mentalmente el sistema nos enseña a claudicar, ya tú no sirves, ya no tienes que, pero es mentira, porque el Señor en la palabra dice lo contrario, dice, cuando más vigor y fuerza podemos tener en Él. Para mencionar el texto que usted hace referencia, lo encontramos en Isaías 40, 31. 40, 31. Vamos a leerlo. Sí, me gusta mucho ese texto, Carmencita. Isaías 40, 31.
Por favor, de ser posible, busquen la Biblia y leamos este texto que es tan hermoso. Y vamos a ver este texto a quién se parece. ¿Se parece a Isaac o se parece a Moisés? Desde Isaías el 29, desde el 29 lo puede leer porque de ahí emana todo hacia abajo, la vida. Muy bien, muy bien. Dice, Él da fortaleza. Sonia, dime. Sonia. Sonia, ¿quieres decir algo? Por leer, doctor, pero usted comenzó a leer. Lea. Adelante. Eh, Desde el él, 29. él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que la historia o el cuento de que el ser humano tiene que morir viejo, sin energía, sin vitalidad, apagado, es del Señor ese mensaje. Ese es el mensaje de Dios para usted y para mí. No, ¿Cuál es el mensaje de Dios para usted y para mí? El mensaje de Dios para usted y para mí es la vida de Moisés o la vida de Isaac. la de Moisés. Moisés. Muy bien. Vida con propósito. Vida de dependencia de Dios. Vida en actividad. Cuando yo tengo propósito con Dios. Cuando yo soy temperante, 40 días, 2 veces ayunó Moisés 40 días. Cuando yo soy temperante, adelante, David. El próximo domingo, entonces, tenemos la falta de la clase de las enfermedades cardiovasculares para que puedan terminar el tema que están teniendo hoy. Vale, David, pues igual nosotros comenzamos a estudiar porque como no te presentaste, entonces nosotros comenzamos a estudiar, pues dije yo vamos a estudiar un temita de la Biblia para ver un poquito de salud de la Biblia, pero fue porque no te presentaste, más no porque no quisiéramos, porque te estábamos esperando. Como no entraste, dijimos que vamos a estudiar algo mientras tanto. ¿Vale? Ok, está muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, David? Pues yo pienso que todo lo que se ha estudiado hasta el momento es muy importante terminarlo y quede muy bien establecido, ¿no? Lo que se está haciendo ver, la diferencia desde esa época de personas que han tenido, como usted lo está mencionando, un propósito de vida donde el abuelo no estaba quieto, el abuelo se movía. El abuelo estaba aquí, estaba allá, mientras que el hijo se quedó quieto. Se llama ser sedentario. Abraham sí tenía propósito. Y Abraham tenía una cantidad de prácticas como consumir fermentos, ¿sí? Y todas esas cosas pues dan un resultado. Pues ahí se ven los resultados de un estilo de vida totalmente opuesto al otro. El otro siendo muy activo, con un propósito en su mente para seguir una misión que Dios le dio, pero pues el otro empezó muy bien, pero desafortunadamente se quedó estancado y nadie está invitado a ser estancado, esto es dinámico. Y entonces, sí la dieta, pero también el ejercicio, y el ejercicio como lo hacía Abraham. Necesitamos movernos, porque esto no, nadie está invitado a que eche raíces en un lugar. Esto hay que darlo a conocer en todos los lugares donde hayan puertas abiertas. Bueno, vamos entonces
a tener unos minutos más, y estos minutos no los vamos a decir desde la Biblia. Ya tenemos la base bíblica. La base bíblica muestra dos temas. Uno, que murió con perfecta visión, con mucha energía, y el otro que se quedó ciego y que duró 43 años ciego y sin energía, apagado. Yo no quiero vivir mis últimos años de vida apagado. Yo no quiero vivir mis últimos años de vida ciego. Yo no quiero ser un estorbo en la edad adulta. Entonces, más allá, como dijo David, de solamente el tema dietético, que es importante, es un estilo de vida. Pero yo quiero enfocarme ya en estos últimos minutos en lo que dice la ciencia respecto al propósito de vida. La vida, el propósito de vida, esto es un tema de neurociencia. Los que quieran investigar más, los que quieran, quiere decir, lo que yo voy a decir no es mío, no es una invención mía, eso se estudia en neurociencia. La ciencia de conocer el cerebro, de entender el cerebro, de cómo funciona el cerebro, de qué afecta al cerebro. Cuando se estudia neurociencia y se estudia lo que hace el propósito, un propósito de vida en el cerebro, se encuentran los siguientes mecanismos. El propósito de vida activa el sistema de recompensa dopaminérgico. Cuando una persona tiene un propósito claro, el cerebro libera dopamina no solo al lograr metas, sino al anticiparse a ellas. Esto genera motivación sostenida, sensación de energía y dirección, menor tendencia a la procrastinación y la apatía. El cerebro con propósito está literalmente encendido de manera diferente al que vive sin dirección. Aquí en casa tengo un niño, no es nada de sangre con este servidor, no es sobrino ni es hijo, pero aquí en casa tengo un niño y yo intento casi todos los días darle un tema porque quisiera ser una buena influencia para este niño que vive aquí en casa. Y ayer yo le decía que cómo me hubiese gustado a mí tener un padre que desde niño me hubiese dado un propósito de vida. Yo no tuve un padre que me dio un propósito de vida. Yo tuve un padre que me criticaba. Yo tuve un padre que me ridiculizaba. Yo tuve un padre que no veía nada bueno en mí. Y yo le digo al niño, y tú te estás criando conmigo, a mi lado por lo menos, no soy tu padre, pero intento hacer todo lo mejor porque quisiera que tengas un propósito de vida. Yo soy un hombre bendecido del Señor. Y aquí en casa, nosotros nos llega muchísima moneda, muchísima. Hace muchos años que yo tengo una costumbre y es de no gastar la moneda. La moneda no me la gasto. Como quien dice, la moneda que llegue para mí, a mi vida, no es mía. Entonces, anteriormente yo cogía la moneda y se la regalaba a alguien, o a veces llegaba con una bolsa grande de moneda cada mes llegaba a la iglesia y llevaba la bolsa con monedas y la depositaba en la canastilla de la ofrenda, porque hace muchos años no me gusta gastarme la moneda, creo que la moneda no es mía, entonces la deposito o la regalo a alguna persona pobre. Pero de que este niño llegó a casa, que fue creo que hace más o menos un año o algo así, le dije, a partir de la fecha, la moneda va a ser para ti. Y yo quería saber qué iba a hacer con esa moneda.
Y a veces la ha cambiado para comprarse un uniforme, a veces para comprarse un juguete, a veces la deja y se la va gastando por ahí en cositas que le gusta, algo de comer, y yo le he dejado. Y ayer yo le decía, yo te he puesto un activo en tu mano, y yo quería saber qué